Vamos a... Excelente. Prieto todavía no entrega. Carla Vázquez tampoco. Bueno, cerramos. Ok, Carla Vázquez, ya tenemos a Prieto, ya está. A ver, Prieto. Ya. Carla Vázquez todavía no. No se ha presentado. Carla Vázquez no asistió. ¿Qué pasó? Carla Vázquez no asistió. Lamentablemente. Bueno, el resto se ha dado. Okidoki. Vamos a hacer la retroalimentación. Bien. Digo la pregunta y la respuesta. En caso de que haya alguna duda, alguna inquietud, por favor pregunten. La séptima estrategia para superar la complejidad de la neurociencia es descubrir el significado y el objetivo de cada nuevo concepto mediante la resolución de problemas. Es decir, mediante la resolución de los problemas de las enfermedades o mediante el estudio de las enfermedades, ¿no? Esa fue la última estrategia. Son 7 en total, la última estrategia hablaba de eso, ¿no? Muy fácil. La arteria cerebral posterior proviene de la arteria basilar, ¿correcto? El cerebelo proviene del rombencéfalo. Esa es la parte de una breve clase que tuvimos de embriología.
Los hemisferios cerebrales provienen del telencéfalo. El espacio subaracnoideo de la médula espinal desciende hasta la altura del S2, de sacro 2. Hicimos dos dibujos, el de la columna vertebral y otro del líquido cefalorraquídeo. El diencéfalo rodea al tercer ventrículo. El cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo rodean al cuarto ventrículo. El mesencéfalo rodea al acueducto cerebral o acueducto de Silvio. La arteria que irriga la parte dorsolateral, pone la mano usted ahí y ese es el sitio donde irriga la cerebral media. Parte dorsolateral de los lóbulos frontal, parietal y zona superior del lóbulo temporal. Ese es cerebral media. Ustedes ponen la mano así y ahí está la irrigación. En esta zona. La propiocepción inconsciente asciende por la médula en el tracto espinocerebelar. Eso lo hemos dibujado también. Y con eso, un examen sumamente fácil. Preguntas, inquietudes, ninguna. ¿Ok? Continuamos la clase. Perfecto. Nosotros nos habíamos quedado en el libro de Goldberg, en unos dibujos de las vías ascendentes, ¿no? Ahora vamos a trabajar para comprender bien el funcionamiento de la médula. Las principales lesiones medulares están explicadas arriba en la teoría, por si acaso. Vamos a explicarlas oralmente o en una exposición verbal. Vamos a ponerlo. Ahí entra. Bien. Aquí tenemos 6 importantes patologías neurológicas que, repito, la van a ver en diferentes materias, no solamente en semiología del sistema nervioso y neurología, también la pueden ver en enfermedades infecciosas. Sobre todo, tenemos infecciosas, tenemos sífilis terciaria, el Guillain-Barré, son infecciosas. El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, ojo, obviamente, pero hay un previo incidente infeccioso, una pequeña diarrea, 1 o 2 deposiciones diarreicas, incluso muy pequeñas, pueden desencadenar un desarreglo del sistema inmune que ataca a la mielina de los nervios periféricos. Y empieza desde abajo. Ustedes ven aquí el E. Vamos a graficarlo. El E, miren ustedes, los nervios periféricos, los sensoriales y los motores quedan anulados. Se inflama la mielina y obviamente allí no hay paso del potencial de acción y por lo tanto queda a los nervios totalmente inactivos. Y la parálisis, obviamente, si no hay motórica ni hay sensitiva, hay una parálisis y una pérdida de sensibilidad, las dos cosas juntas. Porque tanto los nervios sensoriales como los motores quedan totalmente inactivados por el ataque que hay del sistema inmune del propio organismo a la mielina de los axones. Entonces, tienen característica de que usualmente empieza desde la parte de abajo, empiezan a paralizarse los pies, las piernas, se llama parálisis ascendente de Landry. La parálisis ascendente es característica de Guillain-Barré.
y el paciente tiene un antecedente de una pequeña infección, puede ser una infección a la garganta totalmente minúscula, baladí, una pequeña diarrea, un par de deposiciones diarreicas nada más, una pequeña infección urinaria, cualquier cosa de estas infecciones, más relacionada con la parte de infección de diarreas que cualquiera puede tener. Y entonces se produce el desarreglo del sistema inmune. Después de que pasa esta infección, llámese así, una pequeña infección, el sistema inmune ataca al nervio periférico, empezando por la parte baja y va subiendo. Y llega hasta incluso a peligrar la función respiratoria. Antiguamente es una enfermedad temible porque producía muerte por falta de respiración. No por asfixia, iba a decir asfixia, porque asfixia es la obstrucción de la vía aérea. Aquí no hay ninguna obstrucción. Aquí lo que hay es no hay movimiento de los músculos porque los nervios periféricos no trabajan. Y antes había el pulmón de acero y todo. Ustedes pueden entrar a Google, los pulmones de acero, unos monstruos en los cuales se metía al individuo para que respirara en un ambiente negativo, atmosférico allí. Pero eso ya perteneció a la historia. Entonces tenemos Guillain-Barré. La otra que es infecciosa, la sífilis terciaria, la B. Aquí está, los cordones posteriores. Destruye los cordones posteriores la sífilis terciaria. La sífilis terciaria ya es la que ataca a las vísceras, principalmente al sistema nervioso. La sífilis terciaria, los cordones posteriores, ahí es el sitio de ataque a la médula, los destruye. Esta bacteria, la espiroqueta de Chaudin, es la causa de la sífilis terciaria, mientras que la enfermedad de Guillain-Barré no se conoce la etiología. Claro, enfermedad del sistema inmune, claro, pero ¿qué es lo que le causa al sistema inmune eso? Porque no todas las personas que tienen una diarreíta de vez en cuando tienen Guillain-Barré. ¿Sí? Si fuera así, todo el mundo, muchísima gente sufriría. Pero no es así, muy poca gente. ¿Qué es lo que hace que se desencadene o se altere el sistema inmune? Nadie lo sabe. La sífilis terciaria, pues obviamente es una enfermedad venérea, se adquiere por contacto sexual y empieza con la primaria, el chancro, después viene la secundaria, la rociola y de tercera ataca ya a las vísceras, principalmente al sistema nervioso, médula espinal. El cordón posterior de la médula, ustedes ya saben, sirve para las funciones propioceptivas conscientes. En el cordón posterior sube la información que nos sirve a nosotros para estar en balance de equilibrio. Hay tres mecanismos que nos mantienen de pie sin hacernos caer ni nada. El primero es el cordón posterior de la médula. El segundo, la visión. Y el tercero, el octavo par. No el auditivo, no la función auditiva, sino la función kinestésica. Tiene que haber dos de los tres en función para que el individuo no se caiga. ¿Sí? La prueba de Romberg, que se llama, prueba de Romberg, el individuo se lo pone de pie. A ver, vamos a poner el nombre. Romberg. Salió con unas retrotas. Vamos a ponerla... ahí, con letra roja. Prueba de Romberg, se lo hace poner al individuo de pie, en posición de firmes, cierra los párpados y el individuo que tiene la tabes dorsal, que también se llama, de ahí viene el nombre, tabes dorsal, vamos a poner B, el otro nombre que es muy frecuente. Siempre es bueno conocerlo con los otros nombres que no es raro ese nombre, lo utilizan muchos libros de texto.
Muchos autores dicen tabes dorsal, ¿no? Porque así es, tabes dorsal. Es la sífilis terciaria. Tabes dorsal, vamos a ponerlo acá, porque ahí está más ejemplificado. Tabes dorsal, miren ustedes la parte, los cordones posteriores de la médula, tabes dorsal. Allí, si un individuo cierra los párpados con la tabes dorsal dañada, solamente le queda un mecanismo que es el octavo par y se cae. Se da y se cae. Esa es una prueba por la cual se puede identificar un individuo que le falta esa función. Bien, tenemos dos infecciosas, ¿sí? Bueno, la Guillain-Barré es una autoinmune, está dentro de la categoría de autoinmune, pero empieza siempre con un pretexto infeccioso. Luego tenemos una enfermedad que no se conoce la causa, bastante destructora, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que es esta. La lesión está localizada, miren ustedes, destruye los cordones descendentes de la vía córtico-espinal y la parte ventral de tejido gris. La parte ventral del tejido gris de la médula es la parte motora, la que emite los movimientos. Por lo tanto, ahí tenemos un individuo que no tiene movimiento. Vía córtico-espinal cortada y no hay funcionamiento de la parte anterior gris. El individuo está parálisis. Bueno, la parálisis va avanzando poco a poco. Es una enfermedad progresiva, irreversible, degenerativa. La causa nadie la conoce. No sé si ustedes han oído las noticias de esta señora colombiana que decía en las noticias que era la única que había logrado obtener permiso para la eutanasia. Esta señora, según las noticias, sufre de esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, yo cuando vi la noticia aproximadamente 15 días atrás, si no es más, la noticia que yo vi, o sea, que la que yo vi por internet, una señora de piel blanca conversando con amigos, haciendo bromas, tomando en un bar, estaba en un restaurante, en un bar, pero estaba todo. No estaba postrada en una cama. Por lo tanto, no estaba en fase terminal. ¿Sí? Claro que vienen dolores y todo lo demás, pero en fase terminal no estaba. De primera dije, esa no está en fase terminal. Una persona puede tener cualquier diagnóstico. Me refiero a diagnósticos muy graves. Hay personas que tienen cáncer, ustedes lo ven caminando, siguen trabajando hasta el último. Y usted ve un individuo con cáncer. Ahora que en la pandemia me tocó en el hospital dar permiso a personas vulnerables, entonces vino una chica, una señorita muy joven, bueno, tenía, ni 30 años tenía, y bien joven, vigorosa, todo. Es vulnerable. Se había recuperado de un cáncer. Ahora, buena parte de los cánceres son curables. O sea, tienen que ponerse en tratamiento y todo, y salen del cáncer. Y ella le salió del cáncer. Nunca no parecía realmente, ¿no? Y bueno, en el caso de esta señora, pues, yo no la vi como para decir, estaba, hola, ¿qué tal? Y es el centro de la atención conversando. O sea, etapa terminal no estaba. Yo no soy partidario de la eutanasia. Ojo. Sin embargo, puedo, como cualquier persona, darse cuenta que no estaba en fase terminal. Y yo sí he visto pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Individuos que van perdiendo el conocimiento, perdón, el movimiento y dolores
por aquí, dolores por allá, una vida insoportable, no hay tratamiento, tratamiento paliativo nada más, y hasta que la enfermedad los ataca, ya llega todo, y bueno, pero en la cama, postrados, eso es fase terminal, ¿no? Solamente para conversar sobre un caso que es noticia, digamos así, ¿no? Entonces tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, no se olviden, esto grábense bien porque les va a ayudar muchísimo en el diagnóstico y el tratamiento y el manejo de estas enfermedades cuando les toque neurología y medicina general, también sirve. Luego tenemos el C, la anemia perniciosa. Miren ustedes que la anemia perniciosa también ataca en la parte posterior y ataca también la vía córtico-espinal. La anemia perniciosa es un defecto, un problema de complejo B que el hígado no lo utiliza, no lo absorbe. Es decir, el complejo B no es utilizado por el hígado, es un problema hepático. La causa no se sabe. Ese es un boleto de lotería que le puede caer a cualquiera, más o menos así. Antiguamente, hasta hace poco, yo veía en el hospital Ibernaza que le daban dieta de hígado. El hígado se lo comían frito, se lo comían guisado. Tienen que comer todos los días hígado porque ahí entraba el complejo B y mientras más complejo B recibía, algo el individuo aprovechaba y se mantenía a la enfermedad, digamos así. No era un tratamiento completo. Actualmente hay nuevos tratamientos que sirven para la anemia perniciosa. También produce invalidez de movimiento. La polio, una enfermedad muy epidémica en mi época, me refiero a mi niñez. La polio venía ya en las regiones, en los países, arrasaba, dejaba a los niños, no los mataba. La polio, aquí se grafica el daño en la parte anterior, la parte motora de la sustancia gris. Pero por lo general, más frecuentemente la polio ataca a un solo lado, es decir, deja paralizado un miembro que rápidamente se atrofia, característica de la mayoría de los niños que sufren de polio. Menos frecuente es las dos piernas, que aquí está graficada. En este caso, la lesión en la parte ventral bilateral produce paraplegia, o sea, las dos piernas paralizadas. Más raramente ataca más arriba, incluso hay una variante que se llama la polio vulvar, que mata porque produce inmediata detención respiratoria porque al centro respiratorio lo anula, entonces el individuo no respira para nada y se muere. Pero es bien rara esa polio, ¿sí? La polio, repito, antes era pues epidémica, ahora actualmente gracias al trabajo del Club Rotario, que en todo el mundo está propiciando la vacunación. Bueno, sobre vacunación podríamos hablar bastante. La polio no se ha podido erradicar porque hay países en desarrollo en la cual no se han podido vacunar todos los niños. Además, hay algo que parece mentira, como la cosa es circular, no lineal. Uno dice, la gente en Europa ha sido prácticamente ejemplo de Latinoamérica, de América en cuanto a educación, avances académicos y todo lo demás. Bueno, pues ahora en Europa, sobre todo en el sur de Europa, hay movimientos contrarios a las vacunas. Eso fue un problema que en el año 2019 propició el regreso del sarampión en zonas que ya por años ya no lo conocían. Brotes de sarampión debido a estos antivacunas. Gente que están... Yo respeto mucho cualquier postura, pero esta postura es bastante... No le veo... Se oponen a la vacuna, vienen las enfermedades, arrasan con todo. Bueno, es absurdo, pero existe. Ahí está. Y no es
Y no son gente subdesarrollada, ni que, no, no, no. Gente universitaria con títulos y todo. Dicen que las vacunas son malas y no sé qué. Pero bueno, entonces probablemente gracias a ellos, pues no solamente que no se va a cerrar el, la polio, sino otras enfermedades van a regresar. Bueno, y nos falta la siringomielia. Aquí tenemos destrucción en la parte central. ¿Sí? De la médula. Dolor, temperatura, una de las características de la siringomielia. Entonces tenemos aquí 6 patologías muy importantes que tienen que dibujarlos para que tengan claro el asiento patológico de estas enfermedades. Ok, 10 minutos tienen para dibujar. Empieza el tiempo. Dibujen, chicos, que dibujando se aprende mejor. Ahí está.
Ok, chicos, bueno, vamos a continuar, ¿no? Ya tenemos este dibujito. Son 6 sitios patológicos de las enfermedades más importantes, ¿no? Ahora vamos a entrar a los pares craneales. Vamos a ponerlos en... Lo que está encerrado en el cuadro azul, a ver, si ven el cuadro azul, si están viendo el cuadro azul. Ok, bueno, ahí están los pares craneales, ustedes ya lo han estudiado. La pregunta que yo les puedo hacer, en pares craneales hay 3 preguntas que se pueden hacer de cada par craneal. El nombre, número o el nombre en letras. Par craneal 1, óptico o visual. Perdón, par craneal 1, olfativo, olfatorio, también se habla, olfativo, olfatorio, y su principal función es el olfato, oler. El par craneal 2, óptico visual, su principal función, ver. Los pares craneales 3, 4 y 6 son motores, movimiento de los globos oculares. El 3 sirve para manejar la pupila, abrir o cerrar la pupila, constricción pupilar, reflejo de acomodación. El par craneal 5, llamado trigémino, tenemos masticación y sensación del frente de la cabeza. Es un nervio craneal mixto. El 7, facial, movimientos de la cara, movimientos obviamente sociales, para agradar, para simpatizar, para ponerse molesto, bravo, etcétera, etcétera. Por medio de la lectura facial nosotros podemos darnos cuenta qué imagen o comunicación o qué comunica el paciente o la persona a través de sus movimientos faciales. El 7 también sirve para el gusto, la salivación, porque controla las glándulas salivares inferiores, y llanto, que controla, pues obviamente, salen las lágrimas gracias al par craneal 7. ¿Sí? Entonces en el libro ya vamos a ver cuál es el par craneal que escupe y que llora, es el 7. ¿Sí? El octavo, oír y el regulación del balance del equilibrio, la función kinestésica del octavo par, del equilibrio. Noveno también es gusto, salivación, porque controla las restantes glándulas salivares que no controla el séptimo par. Sirve para la deglución y monitorea el cuerpo carotidio y el seno carotidio. El par craneal 10, el noveno glosofaringio, el octavo el auditivo, séptimo facial, quinto trigémino, noveno glosofaringio, décimo neumogástrico o vago. También interviene en el gusto. El gusto, vamos a dibujar para explicar esto. Hay 3 pares craneales que están involucrados en el gusto. Primero voy a poner que voy a dibujar una lengua, por si acaso. Hay que poner primero el nombre para que no haya equívocos. Lengua. Ya está. Me van a pensar que estoy haciendo dibujos pornográficos, alguna cosa. Aquí está la lengua. Y aquí está la orofaringe.
Esta es la U, la campanilla, ¿verdad? La lengua y la entrada de la orofaringe, por dentro del alimento. Ahora bien, la tercera parte de la lengua está inervada por el séptimo par. Vamos a ponerlo en detalle aquí. Dos terceras partes de la lengua aquí. A ver, un poquito más acá. Ahí. Entonces, tenemos en las dos terceras partes anteriores, tenemos el séptimo par. En la tercera parte posterior, tenemos noveno par. Y acá en la orofaringe tenemos finalmente al décimo par. ¿Sí? El gusto, bueno, las papilas gustativas no solamente están en la lengua, también están en el paladar. Y antiguamente se consideraba el paladar como el órgano del gusto. Todavía existe esa creencia cuando le dicen tiene un excelente paladar, ¿sí? O incluso restaurantes que se llaman el paladar, ¿sí? Paladar tiene todavía, sí tiene el elemento gustativo, papilas gustativas, pero realmente la lengua es la que concentra la mayor cantidad de papilas gustativas. En la punta está lo dulce, papilas gustativas que detectan lo dulce, el séptimo par. En la parte posterior están las papilas gustativas concentradas más, las papilas gustativas que detectan lo amargo, el noveno par. Usted, por ejemplo, cuando saborea un dulce, solamente con la punta de la lengua lo puede probar y ya está. En cambio, lo amargo lo saborea, digamos así, en la parte posterior. Cuando usted toma una pastilla de esas, las pastillas son amargas, entonces usted se la toma, mientras va bajando por la lengua, usted no siente el sabor. Cuando llega al último, ahí es donde siente el sabor amargo. En la tercera parte posterior, donde está el noveno par. El décimo, bueno, y el salado, el agrio, están en los bordes, también lo detecta mayoritariamente el séptimo par. Ahora bien, de sabores, hay un sabor que no es bueno, actualmente se habla de dulce, salado, agrio, y hay un umami que se llama, ¿no? Hay otros sabores todavía, sobre todo cuando usted toma alcohol, vino, whisky. El bouquet, que dicen los franceses, se lo siente al final, en la orofaringe, ahí está el décimo par. Eso capta el décimo, el regusto que se llama en español, bouquet en francés. Cuando usted toma, obviamente que para paladear un vino, un whisky, usted se sirve del olfato en conjunción con el gusto, para todo, no solamente para cuestiones de licor. El olfato también trabaja en conjunto con el gusto, pero el gusto ingresa el alcohol y es al final que produce un regusto, un bouquet, ahí es donde se siente el sabor completo de ese licor, ¿ok? Bueno, tenemos entonces los tres pares craneales. Nos ha explicado el gusto, el sentido del gusto. El gusto de alimentos, porque gusto es una palabra muy amplia, ¿sí? Hay un libro famoso que se llama La fisiología del gusto de Brillat Savarin, que está gratis en el internet por si acaso. La fisiología del gusto es un libro que todo el mundo debe leérselo porque da no solamente lecciones de urbanidad, de buenas costumbres, de buena conducta, sino también de gusto. Gusto por los alimentos, gusto por la ropa, cómo
vestirse, cómo comer, etcétera, etcétera. Cómo actuar en la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? El gusto. Por eso es que la expresión de gusto es mucho más holística, ¿no? Cuando le dicen, este es una persona de buen gusto, es una persona que conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá estamos hablando de la parte circunscrita más pequeña del gusto en general, que es el gusto alimenticio. Muy importante, desde luego. Ah, bien, entonces tenemos el 10º par, movimientos deglutorios. Interviene junto con el 9º para la deglución. Habla, comunicación, movimientos toracoviscerales para la respiración. El 11 mueve la cabeza. Cuando uno no mueve la cabeza, no, eso es esternocleidomastoideo. Lo mismo acá, sí. Eso es 11. Elevación de los hombros, no me importa, eso es 11. El 12, el hipogloso, mueve la lengua. Ok, entonces tenemos pares craneales. No sé cómo le está yendo a Carla, a lo mejor está, bueno. Aquí terminamos con este dibujito. Vamos a ver. No se me asusten que este dibujo es súper didáctico. A ver. Paladar fino, dice Juan Fernando Arteaga. Claro. Juan Fernando, por ejemplo, si le invitamos a donde yo como ahí en la Picantería Manavita, allá por el Parque Centenario, le da un shock anafiláctico, pues, ¿no? Mínimo, Plaza Navona, Salón Isabela del Hotel Quinto Colón, o bueno, como turrito, pues, por ahí en el Village, ¿no? Esos restaurantes carísimos. Claro, ese paladar fino le decimos nosotros a esa gente, ¿no? No come cualquier cosa. Yo una vez estaba haciendo una maestría, hice una maestría de mediación en la Universidad de Guayaquil. Habían buenos profesores ahí, extranjeros dando clases. Fue excelente maestría y obtuve el título de magíster en mediación familiar, laboral y organizacional. Entonces tengo esa. Y teníamos dos compañeras, bueno, decíamos compañeras, todos éramos profesionales, pero eran dos señoras que ellas cuando todo el mundo salía a almorzar, caminábamos hasta la avenida Delta y comíamos en esos restaurantes, más o menos $2, máximo $4 el almuerzo, ¿no? Bueno, ustedes no van a creer, pero almuerzo de $2, $4, pues no come. Y para el bolsillo de la gente que anda de a pie, pues, ¿no? Pero ellas cogían su carro y se iban al Yacht Club. Almorzaban allá. El Yacht Club queda allí en el puente de 5 de junio, que se llama el Puente del Salado, ¿no? Que quedaba cerca, ¿no? Y regresaban. Y una vez las invitamos a comer en un restaurante ahí que comíamos nosotros. No, dijeron, no. Y nada que ver. Pero bueno, así sucede de vez en cuando. Seguramente muchos de ustedes de este grupo, pues obviamente si los invito aquí a la Picantería Manavita o a la Carretilla de la Tarazana a comerse un encebollado, ¿para qué? Bueno, mejor ya creo que los ofendí, ya mismo se van molestos. Pero bueno, vamos al punto. Aquí tenemos una evolución filogenética del sistema nervioso. Como ustedes saben, nosotros venimos desde seres inferiores, de acuerdo a la teoría evolucionista de Charles Darwin, que es la que impera en la biología actual. Primero fue el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano avanza hasta el diencéfalo.
Luego vino el cerebro mamífero, el sistema límbico. Y finalmente el cerebro humano, que es el telencéfalo, la corteza del lóbulo frontal. Esos tres cerebros los tenemos en uno solo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la evolución. Miren, la médula que está en el primer dibujo, vamos a señalarlo. Aquí en este primer dibujo, aquí. Esa es la médula. Observen ustedes en la parte posterior, dorsal, que está arriba, la entrada, que es la vía sensorial. Tiene sensorial somático, que viene de los músculos y viene de la piel. En los músculos, los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi. Y en la piel, los diferentes órganos receptores de temperatura, dolor, tacto, presión, etcétera, ¿no? Eso es somático. Lo visceral viene de las vísceras. Toda sensación visceral entra por ahí. Entonces, la vía sensorial en la parte posterior entra por la parte dorsal, somática, visceral. Asimismo, en la parte anterior, ventral, sale las eferencias motrices, motora visceral y motora somática. ¿Sí? Ya llegamos al bulbo y se hace ancho la médula, se agranda en el tallo cerebral y ahí tenemos tres porciones bien definidas, conservando más o menos la orientación original que tiene la médula. Digo más o menos porque la parte posterior sensorial se vuelve a la izquierda, se lateraliza con esas flechas que están ahí, siguiendo la dirección de esas flechas. Entonces tenemos aquí lo somático en azul, lo visceral en verde, que está aquí, y lo motor en rojo. ¿Sí? Precisamente ya en el tallo cerebral, las vías que llamamos pares craneales, porque salen en pares, uno a cada lado, o núcleos craneales, o nervios craneales, tiene el mismo configuración. Mire usted, lo sensorial va desde afuera hacia adentro, siguiendo esa vía, ¿no? Y acá tenemos vía sensorial. Lo visceral de color verde, sensorial, va desde las vísceras hasta el interior. En cambio, el visceral motor eferente viene desde adentro hacia afuera. Visceral motor. Y el somático motor, desde adentro sale aquí hacia afuera. Ahí tenemos cuatro vías. La de entrada, que son somático sensorial, visceral sensorial, y las de salida o eferentes motoras, visceral motor y somático motor. Es muy importante hacer este dibujo completo. Arriba todo el dibujito, primero la médula espinal, después cómo se va agrandando hacia los costados y cómo se distribuyen los núcleos somático sensorial, somático visceral, visceral motor y somático motor. Y esto en relación a este cuadro de los nervios craneales, sensoriales, motores y mixtos. Todo esto dibújeme por favor
pongan todo este dibujo en una sola carilla. Por favor, cojan una carilla y pongan todo el dibujo, miren las distancias para poner todo esto. 4 elementos arriba, esto arriba, con la tabla de abajo que nos ejemplifica muy bien los diferentes tipos de núcleos o de pares craneales, perdón, núcleos y pares craneales que tenemos. Ok, háganlo por favor, tienen 20 minutos para hacerlo. Luego revisamos quién lo ha hecho. Ok.